damos la palabra al profesor Eugenio Luis Palazzo, que viene con la ponencia las invocaciones religiosas en los preámbulos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias también a la organización por este espléndido congreso. Muchas gracias a todos ustedes por haber hecho el esfuerzo de venir el último día a primera hora a escucharnos. Y muchas gracias a la mesa también, porque es un honor estar con tantos queridos colegas. Se dijo, no pude escuchar todas las intervenciones previas sobre el tema, pero sí varias de ellas, la mayoría. Y quedó claro la multiplicidad de asuntos que abarca la libertad religiosa, su interrelación con muchas otras libertades, con lo cual el tema es imposible de agotar ni en una ponencia ni en los minutos en más que nos ha concedido generosamente el presidente de la mesa, porque necesita muchos enfoques. De todas maneras, no puedo dejar de señalar algunas omisiones que me parece deben considerarse. Una cosa que no se dijo es que la distinción de Iglesia y Estado aparece con Jesucristo. Jesucristo dice, Dios, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nos está marcando una revolución absoluta en el mundo antiguo, porque todo el mundo antiguo rondaba en la identificación de lo político y lo religioso, y muchos gobernantes políticos eran dioses. Esta idea le cuesta muy caro a los primeros cristianos, porque es el eje de las persecuciones que sufren de Roma, al no querer reconocer el poder religioso de Roma, aunque aceptaban plenamente el poder político, guiados también por esta expresión de San Pablo, todo poder viene de Dios. Todo poder viene de Dios implica la obediencia, pero también implica un compromiso para los gobernantes, porque no son los dueños absolutos del poder. Y esta es una limitación que aparece señalada junto con la distinción que se hace en el Evangelio desde el inicio de la Iglesia Católica, entonces de la Iglesia Cristiana. Entonces esto es imprescindible destacar. La otra omisión que me parece necesario de alguna manera subsanar es que no estamos hoy en la Iglesia de la Inquisición, estamos en la Iglesia posterior a Juan XXIII. Y Juan XXIII cambió muchas cosas. Una de las cosas que cambió fue la percepción del constitucionalismo desde la Iglesia. Frente a una historia de grandes desencuentros iniciados desde la Revolución Francesa, Juan XXIII le da una valoración especial a partir del Pacem in Terris al constitucionalismo y a las declaraciones de derechos. Esta obra se completa en el Concilio Vaticano II con dos datos, me parece, muy relevantes para tener en cuenta. Uno es que en Gaudium et Spes la Iglesia señala que lo único que le pide al Estado es libertad. Libertad para poder predicar, libertad para poder convertir, libertad para poder ejercer su culto. Y el otro aporte es el ecumenismo. El ecumenismo nace también en esta etapa e implica un esfuerzo de las religiones para superar divisiones, para superar enfrentamientos que causaron sin duda ríos de sangre. Quizás sea la libertad que más sangre ha volcado en guerras absolutamente injustificadas y que la sigue volcando, porque las posiciones
eh, moderadas, tolerantes, que sostiene la Iglesia Católica, o al menos oficialmente, y la gran mayoría de ellas, no son acompañadas en otras iglesias, aun cuando esto no es absoluto. Ninguna de las iglesias o de los cultos pueden considerarse exclusivamente fanatizados, pero sí con fuertes sectores de fanatismo, así como hay fuertes sectores de fanatismo en la vereda de enfrente. Las otras cosas que me parece interesante destacar en general antes de entrar en mi tema, aunque me esté restando tiempo, son algunos datos de Argentina. En 1853 fue el primer país de América Latina en proclamar la libertad de cultos. Esto marca entonces un espíritu de tolerancia y libertad que después se expandió al resto. El segundo dato es que a partir del Concilio Vaticano II se producen dos datos muy importantes en la Argentina. El primero es un acuerdo con la Santa Sede, negociado por un brillante canciller radical, que logra para la Iglesia libertad. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1853 sancionaba la libertad de culto, pero la Iglesia Católica estaba sometida a una serie de limitaciones. No podía designar sus autoridades, sus obispos, sino que en ello intervenía con mucha eficacia el gobierno argentino. No podía transmitir sus mensajes sin que estos obtuvieran un pase por parte de las autoridades argentinas. Es decir, que la Iglesia carecía de libertad. Y esto se logra a partir del acuerdo de 1966 y se consolida en la reforma constitucional de 1994. El tercer dato de Argentina es que es el país que primero abraza el ecumenismo. Yo recuerdo en la parroquia que me correspondía un excelente salesiano de ascendencia irlandesa, cuyo hermano después fue asesinado en época de los enfrentamientos entre los militares y la guerrilla, que apenas el concilio da esta señal, se traslada a 4 cuadras y va al templo protestante, que siempre era denostado desde la Iglesia Católica, y tiene la primera reunión. Fue la primera reunión que se realizó entre un párroco católico y un pastor protestante, y a partir de allí convivieron en armonía. Y este avance fue muy consolidado durante el primado de Cardenal Bergoglio en la Argentina. Hechas estas aclaraciones iniciales, vuelvo a mi objetivo primario, que era reducir el tema a los preámbulos, porque es imposible abarcarlo. No podía dejar de señalar estas pequeñas cosas. Los preámbulos son en expresión de Frías, ¿no?, citado en los plenarios. Pedro J. Frías, un constitucionalista cordobés de gran predicamento, dice que son el imaginario argentino. Está explicando los preámbulos de las constituciones locales, las constituciones provinciales posteriores a la recuperación de las instituciones. Y dice que son las representaciones mentales depositadas en nuestra memoria colectiva. Nos imaginamos así. Si no es nuestro presente, es nuestro futurable. Son valores socialmente reconocidos. Los hay finales como la paz o la justicia. Los hay instrumentales como la participación y la representación política. El uso lógico de estas palabras fuertes no es de rigor. Son piezas nobles para ciudadanos, no para semiólogos. La primacía ontológica corresponde a Dios, de cuyos atributos de razón y justicia participamos. La Constitución es dictada por los representantes del pueblo.
está comentando, está sintetizando los preámbulos de 7, 8 provincias que reformaron su constitución entre 1986 y 1990. Hay un debate si es un tema, si el preámbulo tiene o no contenido normativo. No quiero gastar tiempo demasiado en esto, pero simplemente recuerdo que en Texas versus White la expresión de que la unión sería perpetua y de formar una unión indestructible de estados indestructibles es tomada de los artículos de la Unión, es decir, de un precedente previo a la Constitución de 1787 y del propósito del preámbulo de la Constitución de Estados Unidos de formar una unión más perfecta. Este es el fundamento que da la Corte, con lo cual ya la Corte norteamericana en aquellos lejanos años reconoce el valor del preámbulo. Para decir algo más actual y completar este tema, digamos que la mayor valoración de los principios como fuente del derecho, inclusive superando a las reglas, tan enunciado esta dicotomía y esta prevalencia de los principios en los últimos tiempos por muchos constitucionalistas, sin duda se conecta con la importancia del preámbulo, porque en el preámbulo están los principios. Menciones religiosas en los preámbulos son muy numerosas. Podemos hacer su historia, la hago en el aporte escrito, no la voy a reiterar demasiado, pero podemos reconocer en documentos previos al constitucionalismo escrito, desde la Carta Magna en adelante, la Declaración de Derechos, el Bill of Rights de 1688, en cambio tiene una tesitura de enfrentamiento religioso. Es la proclamación del odio a la Iglesia Católica, que queda impregnada en la Constitución inglesa durante muchos siglos, prohibiendo inclusive que los funcionarios puedan pertenecer al culto católico, hasta avanzado el siglo XX. Sin duda, las circunstancias históricas explican todo esto, pero no puedo dejar de señalarlo. El constitucionalismo norteamericano, en realidad, y esto quizás no lo sepa el actual presidente, pero el constitucionalismo norteamericano nace de estas persecuciones religiosas, porque fueron los disidentes religiosos los que emigraron de Inglaterra y fueron a fundar las colonias. Y las colonias se fundaron con este espíritu de libertad religiosa que llevó en definitiva a la Constitución de los Estados Unidos. En el otro lado del océano, casi simultáneamente, muy poco después, aparece el constitucionalismo francés, sí, francamente anticlerical, aun cuando en la primera constitución hay menciones a Dios, pero el enfrentamiento de la Revolución Francesa y la Iglesia oficial del Vaticano, de Roma, fue muy profunda. Es un dato que tampoco se ha señalado, que es el constitucionalismo iberoamericano el que reconcilia la Iglesia con la Constitución, mucho antes de Juan XXIII. Juan XXIII lo hace desde la sede apostólica, pero desde los movimientos constitucionales, los curas que participaron en la independencia y en la organización institucional de nuestros países fueron los que compaginaron Constitución e Iglesia. Y esto es una herencia que me parece que debemos cuidar. De todas maneras, el debate en torno a los preámbulos y en torno a las menciones religiosas en los preámbulos ha sido muy abundante. En las provincias argentinas se discutió mucho este tema.
En la Constitución de Entre Ríos, por ejemplo, de 1932 y la actual no tienen preámbulo, la de 1932 precisamente por esto, para omitir la mención a Dios. Y lo sigue el actual texto. De todas maneras, hacemos una enumeración, digamos que en la Argentina las mayorías de las constituciones provinciales mencionan a Dios con fórmulas semejantes a la de la Constitución Nacional, que invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, es decir, una invocación no particularizada en religión alguna, sino una invocación genérica, reconociendo, entonces, quizás me parece en el sentido de San Pablo, que el poder político no es la última fuente, ni puede decidir lo que quiera, sino que los derechos son superiores a las decisiones del poder. Las menciones religiosas en los preámbulos pueden tener distintos fundamentos. La aceptación de una postura ateísta acerca de la fuente divina de la autoridad humana, que impone límites a ella, el derecho natural, es una alternativa muy fuerte. La existencia de convicciones religiosas es otra posibilidad, la existencia de convicciones religiosas como realidad social y cultural de un pueblo. Es reconocer que el pueblo piensa así. Y el reconocimiento, la tercera alternativa, el reconocimiento del rol histórico de un culto en el origen o consolidación de un país. Cualquiera de ellos le da sustento suficiente a las menciones religiosas en los preámbulos, pero ninguno puede implicar discriminación, ni injerencias indebidas del Estado, ni intromisiones de las iglesias en temas reservados al Estado. Pero la presencia de la invocación de Dios ayuda mucho en los preámbulos porque las normas no solamente deben ser emitidas, sino que también deben ser acatadas, y si son acatadas con entusiasmo, mucho mejor. Entonces, si este entusiasmo deriva de coincidir con la visión de la gente y la visión respetuosa de lo religioso de la mayoría de nuestros pueblos, esto ayuda a que la norma tenga más vigencia. Vamos a simplemente hacer alguna referencia a la Constitución que celebramos. Acá se debatió mucho si debía o no tener preámbulo la Constitución de 1917. Finalmente se opta por una fórmula en la cual se indican los antecedentes concretos que llevaron a esa Constitución. Pero de todas maneras sí está claro que el texto de la Constitución de 1917 tiene una serie de normas, como por ejemplo la prohibición de que corporaciones religiosas o ministros de cualquier curso dirijan escuelas primarias, la limitación del culto público al interior de los templos, la exclusión para toda iglesia de adquirir, poseer o administrar bienes raíces, capitales o incapitales, y otras más en el artículo 130, como por ejemplo la facultad de las legislaturas de los estados de determinar el número de ministros de cada culto. Evidentemente son limitaciones que se explican en función de un momento histórico y de un enfrentamiento. La historia de la relación Iglesia y Estado y de la libertad de culto, ya lo mencioné, es una historia de sangre. Y en ese contexto, entonces, se explican posiciones extremas que reformas posteriores fueron atenuando, fueron modificando y fueron cambiando, pero no podemos negar la historia. La historia fue así, hubo excesos en un lado, hubo excesos en el otro, hay excesos en muchos lados. Les quiero comentar, para dar algún dato de este raconto de preámbulos constitucionales, que en Latinoamérica la mayor parte de los ordenamientos jurídicos incluyen referencias religiosas. Por razones de pertenencia me parece importante comentar esto. La invocación a Dios aparece en las constituciones de Honduras, de Brasil, de Colombia, de Paraguay, de Perú, de Venezuela, de Panamá, de la República Dominicana. También la tiene Costa Rica, que es de 1949, la de El Salvador de 1983
expresa puesta nuestra confianza en Dios. Giro muy similar al de Puerto Rico de 1952, que añade que Dios es todopoderoso. La Constitución de Ecuador de 2008 comienza: nosotras y nosotros, el pueblo soberano de Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad. La Constitución de Bolivia se refunda con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios. Carecen de preámbulo Guatemala, Uruguay. La Constitución mexicana, ya les dije, abandonó ese radicalismo anticlerical que tenía en 1917 con las modificaciones de 1991 y 2013 y ha logrado un texto que mantiene en la expresión de algún autor un ámbito razonable de colaboración. Dice Vizcaíno López: el Estado mexicano era laico con matices anticlericales. Conforme a la situación jurídica actual, el Estado mexicano es laico en el sentido de no confesional, respetuoso de las distintas confesiones religiosas, pero con una actitud en principio positiva al factor religioso. Para concluir, reflexiones finales, ¿no? La Constitución debe ser la mejor para cada pueblo y adaptarse a su idiosincrasia, su historia, sus hábitos y necesidades presentes y futuras. Cuando Alberdi, que inspira nuestra Constitución, explica el preámbulo, él había propuesto otra fórmula, hablaba del Dios legislador del universo en lugar de Dios fuente de toda razón y justicia. Él lo explica diciendo que Dios es el legislador en cuanto las cosas nos vienen dadas. Dios da en efecto a cada pueblo su constitución o manera de ser normal, como la da cada hombre. El hombre no elige discrecionalmente su constitución, gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea. Así tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana federal unitaria. Él recibe estas disposiciones al nacer, las recibe del suelo que le toca por morada, del número y de la condición de los pobladores con que empieza, de las instituciones anteriores y de los hechos que constituyen su historia, en todo lo cual no tiene más acción su voluntad que la dirección dada al desarrollo de esas cosas en el sentido más ventajoso a su destino providencial. Fin de la cita de Alberdi. Por ende, en general, con respecto a Latinoamérica, cabe pensar que siendo un pueblo mayoritariamente religioso, que peregrina a los santuarios, ruegan las tribulaciones, agradecen la fortuna, que su constitución incluye una invocación religiosa, ayuda a la confianza y al entusiasmo que se debe depositar en ella, como texto supremo de la organización de un país y de los derechos y deberes de sus habitantes. Además, el reconocimiento de una divinidad otorga un fundamento más sólido a los derechos y obligaciones. Lo sustenta en la dignidad del hombre que la Biblia enseña fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo ello con prudencia, porque eso es lo que debe primar en la elaboración de las constituciones. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Eugenio Luis Palazzo con su participación las invocaciones religiosas en los preámbulos. Ahora cedemos la palabra al profesor Johnny Tupuyachi Sotomayor del Perú con su participación, el proceso de amparo y la protección al derecho de la libertad religiosa en el Perú y las tentativas académicas del principio de no vinculatoriedad. Muy buenas tardes. Inicialmente, como todos, agradecer a los organizadores de este congreso, sobre todo por la invitación y por darme este tiempo y el honor de poder sentarme con directos compañeros y profesores de diferentes universidades del mundo. El tema de la libertad religiosa y el hecho de la relación entre el Estado y la Iglesia creo que ya ha venido siendo harto discutido desde el día de ayer. Ya van 2 sesiones con el tema. Así que creo que todos tenemos entendido que estas relaciones entre el Estado y la Iglesia pueden ser muy cercanas en el caso de un cuasi gobierno, como hace muchos años se dio atrás, o también algunas relaciones en las cuales haya una exclusión de cualquier tipo de religión dentro de un determinado Estado, ¿no? Como es el caso de los países islámicos, ¿no? Donde se determina una sola religión y obviamente hay actitud hostil frente a otro tipo de religiones.
También existen situaciones en las cuales hay mayorías sobre minorías, en el caso, por ejemplo, de la India, donde se hace ataques directos frente a los hindúes, en el caso latinoamericano, en el caso de Cuba, por ejemplo, donde se controlan determinados actos religiosos o manifestaciones de religiosidad, y así podemos enumerar diferentes situaciones. En el caso de Perú, nosotros tenemos 12 constituciones. De las 12 constituciones, la Constitución de 1920 es muy importante. ¿Por qué? Porque las anteriores constituciones, desde 1823 hasta 1920, tuvieron participación del clérigo en el Parlamento. Y eso conllevó a que justamente se incluyera dentro del texto constitucional la relación entre el Estado y la Iglesia. No solamente en el reconocimiento de la Iglesia como un elemento orientador y formador de esta relación Estado-pueblo, sino también en el hecho de imponer la religión católica como un elemento importante en esta relación. Y esto parte no solamente en el hecho de que las autoridades necesariamente tenían que ser católicas, sino también el hecho de que cualquier ciudadano que sea considerado o que tenga derechos civiles necesariamente tenía que ser católico. Entonces eso conllevaba a que quien no era católico obviamente tenía un cierto grado de diferenciación frente a otros ciudadanos en nuestro país. La Constitución de 1920 consagra en el artículo 5 que la nación profesa la religión católica, apostólica y romana y el Estado la protege, ¿no? La parte positiva es de que más adelante en un artículo posterior, que es el artículo 26, señala que nadie podrá ser perseguido por razón de sus ideas ni por razón de sus creencias, ¿no? Lo cual también ya marca un cierto hito justamente entre lo que en 1800, las 9 constituciones anteriores que tuvo el país, y en 1920 que se da una apertura a una libertad religiosa. Y más aún, la Constitución en su artículo 74 señala de que no podrán ser elegidos diputados o senadores, los arzobispos, obispos y algunas otras dignidades eclesiásticas. Con lo cual obviamente ya marcamos y rompemos sobre todo esta relación de influencia religiosa dentro de lo que es el debate constitucional. Perú ha ido evolucionando en la medida de que nuestra jurisprudencia también ha ido reconociendo la libertad religiosa dentro de lo que es las sentencias del Tribunal Constitucional. Tenemos un primer caso que es el de Luciano Rosales Adanaque, quien es un médico adventista. Todos sabemos que los adventistas no trabajan los sábados, por un tema de guardar. Luciano Adanaque pone de conocimiento del director del hospital que no podía trabajar los sábados. El director del hospital accede a ese permiso y en vez de trabajar los sábados lo programa los domingos. Se vino desarrollando esta libertad durante varios años hasta que cambian al director del hospital. El nuevo director del hospital decide quitarle esa prerrogativa y lo empieza a programar los sábados. Primer sábado no fue a trabajar Luciano, segundo sábado no fue a trabajar, tercer sábado no fue a trabajar, y nuestra legislación con 3 días no laborados simplemente te rescinde el contrato. Y obviamente fue despedido. Luciano Adanaque interpone un amparo, y justamente el fundamento de su amparo era el hecho de que él tenía, por convicción religiosa, no podía trabajar el sábado, y además el hecho de poder trabajar el domingo en vez del sábado permitía de que el hospital pudiera tener un médico más en guardia, porque los demás médicos los domingos no trabajaban. Y por otra parte, el director del hospital señalaba de que hacer esa diferenciación de que el médico era adventista, porque programarlo un domingo y no un sábado generaba una discriminación frente a los otros médicos, que podían también pedir cualquier otro día. Llega el caso al Tribunal Constitucional y el tribunal entiende, y ahí es donde sienta ya la jurisprudencia de lo que es el derecho de objeción de conciencia, y en el cual se acepta justamente esta prerrogativa de Luciano Adanaque de poder trabajar los sábados y no los domingos, señalando el tribunal muy claramente de que esta diferenciación no generaba una discriminación, simplemente ayudaba al fortalecimiento institucional y el hecho de que se pudiera cumplir con el fin propio del hospital de poder brindar el servicio de salud. Otro caso importante es el de Jorge Linares Bustamante, en el cual interpone un amparo también contra el presidente de la Corte Suprema de Perú. ¿Y por qué es importante? Porque, como ayer alguno de mis colegas peruanos refirió, hay muchos simbolismos, y también lo creo que pasa en muchos de los países suyos, que están presentes no solamente en nuestra vida diaria social, sino también en nuestra administración de justicia. Y esto parte, por ejemplo, cuando los ministros juramentan, lo hacen frente a un crucifijo, cuando en los despachos judiciales hay un crucifijo, cuando la invocación a declarar con la verdad se hace a través de una Biblia, ¿no? Y muchos elementos que puedan conllevar a que la expresión religiosa pueda manifestarse en la administración de justicia. ¿Qué sucede? Jorge Linares Bustamante interpone un amparo señalando de que todos los símbolos que habitaban en un juzgado atentaban contra su libertad religiosa.
puesto que él no era católico, se sentía incómodo con la presencia de un crucifijo, de que tomaban su declaración a través de un juramento con la mano derecha en la Biblia, o se le invocara a Dios justamente para poder realizar su declaración. Y bueno, el caso, si bien es cierto, en sede judicial no tuvo óbice, llega al tribunal un recurso de agravio, y el tribunal, indistintamente de que no se pronuncia sobre el fondo en sí, hace una proclama en torno a lo que es el respeto a los símbolos patrios. Si bien es cierto, y a los símbolos religiosos, ¿no? Si bien es cierto, el Estado puede exigir el respeto a símbolos patrios, bandera, escudo, himno nacional, no puede establecer ningún tipo de marco normativo que pueda obligar al ciudadano a tener un respeto a determinados símbolos religiosos. Y si bien es cierto, vamos a encontrar crucifijos en los colegios, vamos a encontrar crucifijos en los de repente, centros de salud, o en las cortes, o en los juzgados, ello no conlleva a que estos símbolos religiosos limiten o restringen el derecho de libertad, de religiosidad o de libre credo de los ciudadanos. Más aún, el tribunal lo que va a señalar allí es de que también el Estado tiene ciertos límites para poder manipular la religiosidad de las personas. Si bien es cierto, vamos a encontrar símbolos religiosos en todo el aspecto social de una nación o de una determinada región, ello no conlleva a que estos símbolos sean ofensivos a otras religiones. Y allí el tribunal toma una clara posición. Si el tribunal considerara que estos símbolos religiosos fueran ofensivos a la práctica de cualquier otro tipo de religión, en el caso, por ejemplo, de Brasil, tendríamos que quitar el corcovado. En el caso de Lima, la cruz hay una cruz blanca en el morro solar, que es muy alta y que es un símbolo católico en la ciudad de Lima, y otros símbolos que de repente pudieran existir en muchos países, ¿no? Si es que entendiéramos de que todo ese simbolismo traería o mellara la libertad religiosa. Y obviamente también el hecho de que existan cruces en las catedrales, en las plazas y demás símbolos que adornan justamente nuestras urbes en los diferentes países. Algo importante también que dice el Tribunal Constitucional es de que la libertad religiosa implica dos aspectos. Uno negativo, que es el hecho de que el Estado no puede establecer prohibiciones a determinado tipo de práctica religiosa. Vale decir, el Estado no puede establecer marcos normativos, no puede establecer horarios de expresión religiosa, no puede establecer condiciones para una expresión religiosa, pero sí lo que puede hacer el Estado es tener una actitud o un aspecto positivo, en el cual preste las condiciones necesarias para las manifestaciones de fe. Caso, por ejemplo, en Perú, Semana Santa, hay una región en especial que es Ayacucho, que es Cajamarca, que es Puno, por ejemplo, en las cuales la expresión religiosa en Semana Santa no solamente se lleva en las iglesias, sino también se lleva en las calles, en las plazas, pues no solamente con las procesiones, no solamente con las verbenas, sino también con actividades en las cuales la feligresía sale a las calles y hacen recorridos largos en las calles, justamente en esta actitud de fe, ¿no? Entonces ahí el Estado también tiene que retribuir o tiene que respaldar tal condición. Ahora, otro caso importante es el caso de Félix Arista Torres, quien es un fiscal, un representante del Ministerio Público, el cual se siente amenazado por la disposición de un fiscal superior dentro de su propio ámbito jurisdiccional. El fiscal superior católico, muy apegado a la normatividad, emite una disposición en la cual en una determinada semana del mes de mayo, todos los fiscales, todas las fiscalías tenían que hacer una actividad religiosa o de profesión de fe frente a la imagen de la Sagrada Familia que estaba en la puerta de la iglesia, en el patio de la fiscalía. Entonces, el día lunes la primera fiscalía, el día martes la segunda y así sucesivamente para completar la semana. Y ellos se hacen mediante una directiva interna por parte de la fiscalía, estableciéndose también de que las fiscalías que no cumplan justamente con la disposición administrativa serían sujetas de un informe de control interno en la cual se establecía que no había identificación con la institución. Entonces, obviamente eso ya venía dentro de un mandato directo de lo que era la profesión de fe, ¿no? Y esta disposición se da ¿por qué? Porque el fiscal superior, el coordinador, tenía una enemistad con este fiscal provincial. Y el fiscal provincial era abiertamente declarado como agnóstico. Entonces ahí el enfrentamiento era totalmente directo, ¿no? El caso
el fiscal provincial no cumple con la disposición administrativa, lo cual conllevó a que se haga un informe de control interno. Se establece la responsabilidad del fiscal de no cumplir con un mandato directo por parte del fiscal superior, con una sanción de suspensión por 3 meses. La cual obviamente es apelada a través de un proceso de amparo, ¿no? Y el Tribunal Constitucional aquí también establece condiciones en torno a que no pueden darse ese tipo de condiciones, ni por más de que sean positivamente vistas por parte de una profesión de fe, de una unificación institucional, de un tema de fraternidad en la institución o cualquier otro tipo de condición que pueda motivar este tipo de decisiones, no puede mellar la voluntad de las personas, ¿no? Un cuarto caso que es interesante, que tuvimos también en Perú y que también fue resuelto en el Tribunal Constitucional, es el hecho de Anilda Noreña Durán. Anilda Noreña Durán era una persona que purgaba pena en un centro penitenciario, era evangélica, y todas las semanas, los días de visita, ella recibía la visita de un pastor evangélico con un grupo de evangélicos que hacían oración, ¿no? ¿Qué sucede? Ella denuncia un día de que el director del penal no le permitía estudiar la Biblia, no le permitía hacer profesión de fe, no le podía hacer manifestación de las alabanzas que son parte justamente de ese tipo de religión, aduciendo de que en los días de visita se le estaba prohibiendo, no, primero que se le estaba restringiendo el espacio en el cual se reunía con su pastor y los demás feligreses, y segundo en el hecho de que se les estaba limitando el acceso a la Biblia y se les estaba reduciendo condiciones de expresión de fe. El director del hospital señala en un informe, y bueno, para ello interpone justamente un amparo. En el descargo por parte de la institución, el director señala de que de los 3 días de visita que había en el penal, los 3 días se les permitía el ingreso al pastor y a los acompañantes al centro penitenciario. Se les daba un espacio un poco más grande de lo normal a todos los demás internos, pero lo que sí se les había reducido era el hecho de que se les había llamado la atención de que los cánticos, las oraciones, los gestos que ellos hacían tenían que tener un cierto grado de límite, porque obviamente las condiciones en las cuales ellos manifestaban su fe afectaban la visita de otros internos. Porque si bien es cierto, no se les daba un ambiente especial, sino era una sala grande en la cual había diferentes biombos, o los interlocutorios, como nosotros los llamamos, generaba molestias en los demás internos, ¿no? Porque obviamente no había esa comodidad y ni tampoco había ese compartimiento de fe al momento de que en un lado de la sala estuvieran cantando, estuvieran alabando, estuvieran leyendo la Biblia, y allí obviamente se vio de que estas condiciones de limitación a este tipo de expresión de fe también tienen ciertos límites cuando van a afectar derechos de otras personas. Un último caso que quiero tocar es el caso de José Campero Lara, ¿no? Y justamente es un caso anecdótico en Perú también, en la medida de que es un matrimonio, una ciudadana peruana o un ciudadano español, vivían en España, la esposa viene con el menor hijo, cerca de 7 meses, llegan a Perú, y la madre, sin autorización del padre, bautiza al menor. El padre, agnóstico declarado, llega a Perú, se lleva la sorpresa de que su hijo había sido bautizado sin su autorización, y demanda a la arquidiócesis de Lima, del Callao, para un mecanismo de apostasía, que es prácticamente la excomunión, pidiendo la excomunión del menor, porque obviamente se atentaba contra su derecho de libertad religiosa, puesto que el padre no había dado la autorización, había sido una decisión estrictamente de la madre, y obviamente esta decisión amenazaba la libertad religiosa del menor. Llega el caso, obviamente, de la iglesia. El padre quería que en la partida de bautizo se haga una anotación marginal en la cual se establecían las condiciones de la excomunión y se elimine de todo tipo de registro religioso el bautizo del menor. ¿Qué sucede? El derecho canónico establece ciertas condiciones, ¿no?, para poder darse un caso de excomunión. No se cumplía con dichas condiciones. El padre quería que salga esa anotación marginal en la partida de nacimiento. La iglesia se negaba, señalando de que simplemente el registro se convertía en un recuento histórico, mas no se convertía en un elemento de vinculatoriedad directa frente al menor con una determinada religión. Llega el caso al Tribunal Constitucional
el tribunal entiende de que el derecho a la libertad religiosa no se va a ver mellado frente a un documento o un registro religioso como es el libro de partidas de bautizo, pero lo que sí el tribunal también reconoce es de que no podía ir mucho más allá. Si bien es cierto, existe ese registro, existe un antecedente, existen las condiciones de que en algún momento el menor fue bautizado, también existe el límite del Tribunal Constitucional de poder ir a un foro distinto, que es prácticamente el derecho canónico, que es parte del Estado Vaticano. Y ahí es donde justamente se encuentra un límite a este derecho de la no vinculatoriedad. Bueno, me estoy excediendo en el tiempo. Hay muchos casos en los cuales obviamente este derecho va a ir desarrollándose. Nosotros entendemos de que no solamente basta con que la Constitución no establezca que somos un Estado laico o aconfesional, como lo hemos venido comentando en estas sesiones, sino de que también los Estados tengan también ese reconocimiento y sobre todo tengan ciertos límites frente al Estado Vaticano, ¿no? Que las decisiones obviamente sean tomadas internamente por los Estados y no haya este tipo de conflictos como hemos visto en el último caso que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Johnny Tupuyachi. Ahora vamos a hacer la palabra al compañero o vicepresidente de esta mesa, a Pablo Riverí, con su ponencia Un triángulo de 4 lados, la convergencia entre política, constitución, secularismo, con los principios de neutralidad y laicidad. Muchas gracias. Como es de rigor, primero que todo, quiero manifestar mi agradecimiento a las autoridades de este Congreso y quiero rescatar el trato absolutamente cordial, con plena hospitalidad que hemos recibido quienes no somos mexicanos. En la figura del presidente de esta mesa, quiero ratificar estas palabras. También en nombre, creo, de los muchos colegas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, a quien por supuesto también saludo con mayor afecto. Y obviamente también me congratulo de compartir la mesa con quienes hoy se encuentran aquí conmigo para intentar proponerles unas reflexiones que básicamente pretenden ser unas reflexiones en claves teóricas, descriptivas y analíticas. Es decir, la inspiración del texto que pueden consultar si les interesan las palabras que yo voy a proponerles ahora, tiene la intención de llevar algo de claridad a la discusión del secularismo, explorando, si se puede, cuáles serían las avenidas por donde las opciones de secularismo, sea a partir de la consagración del principio de neutralidad, sea sobre el laicismo, o laicismo, mejor dicho, tienen en los diseños constitucionales en el derecho comparado. En consecuencia, el punto central, ¿sí?, que quiero remarcar es teórico, descriptivo y analítico, en ese contexto. ¿Por qué digo que en términos descriptivos? Porque el paper, que ustedes pueden consultar, de alguna manera trata de presentar algunos hechos. Es decir, partimos de ciertos factos, que yo creo que tienen cualidad o entidad para que reflexionemos en términos comparativos, aun cuando hay una gran diversidad de situaciones sobre cómo es la forma del Estado secular y cuál es el vínculo, la relación y el conflicto que existe entre la moralidad privada, entre el culto religioso, con la decisión política y a veces la decisión pública de librar el espacio público y a veces interferir incluso en el dominio privado, de alguna manera restringiendo la libertad de religión y culto. Mi intuición básica es que en términos, ¿por qué digo que es un triángulo de 3 lados? Un triángulo de 4 lados es una contradicción en los términos, es algo lógicamente imposible de comprender, pero que sin embargo es vital tratar de buscarle una solución a esta cuadratura de elementos que están dentro de un triángulo, porque el desarrollo del constitucionalismo tiene por fundamento la teoría del contrato, la idea de la autonomía de las personas, que como primer eje o que se plantea como primer eje básico la creación de una autoridad.
la idea de la creación de la autoridad, de Hobbes, 1651 en adelante, donde Hobbes, podemos llamar el padre del liberalismo, a pesar de su autoritarismo, Hobbes plantea la primera distinción entre libertades positivas y negativas, precisamente rescatando que en esos dominios privados, ¿sí?, donde no debe existir otra cosa que la moralidad y la relación con Dios, ¿sí?, el Estado no debiera interferir. En la Constitución argentina tenemos una reproducción de este pensamiento hobbesiano en el artículo 19 de nuestra Constitución, llamado el principio de reserva y vinculado con el principio de legalidad. ¿Y quiénes hacen política? Desde tiempos pretéritos hacen política los hombres libres. Es decir, partimos del individuo, los hombres libres y hombres iguales. Cuando hay una relación de jerarquía, en esa hipótesis no hay política. Los griegos distinguían entre politiqué y despotiqué. Cuando hay política, porque son hombres libres iguales que dan cuerpo a ese autogobierno, esa libertad positiva que antes señalaba. En consecuencia, los gérmenes del liberalismo, los gérmenes del republicanismo que han ido influyendo ideológicamente los términos que hoy conocemos como el constitucionalismo teórico, dan cuerpo a fórmulas constitucionales que han tenido diversas estrategias para lidiar en este sensible conflicto entre las esferas del poder y la libertad. El orden constitucional, por lo tanto, si yo considero que los sujetos son libres e iguales, que yo soy igual a usted señorita, a usted señor, y como entidad moral, sus convicciones religiosas y morales son tan respetables como la mía, yo tengo la potencialidad del conflicto en el espacio público, precisamente porque el espacio público, cuando hay verdades que pretenden ser sagradas o que tienen la intuición de que son verdades relevadas, es un espacio necesario para tratar de predicar, incluso podemos hablar, para tratar de promover la salvación, esa visión trascendente que han tenido casi todas las religiones monoteístas a lo largo de la historia. En ese contexto, por lo tanto, voy a tratar de cifrar algunos hechos como categorías, telegráficamente, porque evidentemente no quiero excederme en el tiempo. Destaco entonces la realidad de los disensos profundos. Yo he escuchado con mucha atención la medulosa exposición del doctor Palazzo y que refleja en gran medida con mucha precisión lo que ha pasado en Latinoamérica, pero contemporáneamente nosotros vivimos en sociedades mucho más complejas, donde los fenómenos de migración, los fenómenos de exclusión, sobre todo en las grandes capitales del mundo, donde a menudo se estigmatiza a la gente no solo por la pobreza, no solo por la nacionalidad, sino por la religión, ¿sí? Existe, insisto, un potencial de conflicto que el orden constitucional no puede dejar de resolver o intentar resolver. Como otro dato de la realidad, no podemos desconocer que el temple moderno es distinto del temple decimonónico, incluso de la primera mitad del siglo XX. Hoy, la figura del posmodernismo, el relativismo moral, el relativismo epistémico, esta frase que cotidianamente repiquetea en muchos ambientes académicos, que no solamente no existe la verdad, sino que ni siquiera existen los hechos. No hay hechos, sino solo interpretaciones. Ya no solamente discutimos valores, sino se pone en tela de juicio verdades históricas e incluso interpretaciones de verdades cotidianas. Entonces, en esa situación donde una cosa es el respeto, una cosa es la convivencia, pero otra cosa es ese vaciamiento de contenido ético, moral, convictivo de nuestras relaciones humanas, es donde el proceso de secularización hoy tiene su eje y sus mayores desafíos. En consecuencia, desde mi punto de vista, el secularismo suele tener tres alternativas básicas, por supuesto con matices. Las formas que en términos constitucionales este proceso de secularización, insisto, de descolgar la fuente del poder de lo que decía San Pablo a el fundamento de la autoridad en base al consentimiento, tal como proponen las figuras, digamos, derivadas del contrato, hoy por hoy, en ese proceso de secularización que supone política y supone una constitución escrita,
básicamente supone 3 líneas o alternativas. Primero, asegurar estratégicamente el pluralismo religioso, que es una de las razones fundamentales por las cuales se suele promover el desalojo del espacio público, como contaba acá el colega, el caso de Buenos Aires, de la Virgen en los tribunales, y otros casos que podríamos recordar, también el derecho comparado en Francia, en Estados Unidos, como una estrategia que naturalmente tiene antecedentes también en el constitucionalismo norteamericano y en la fórmula no money, no coercion, no hay plata para ninguna religión, y yo de esa manera también puedo esperar, en tanto si profeso una confesión, que el Estado no interfiera con mi libertad de culto. Enmienda 1, donde la libertad de expresión y la libertad de culto van de la mano. La otra alternativa, directamente, diría yo de una forma más radical, es la neutralidad absoluta. El Estado que no solamente le interesa la pluralidad religiosa, sino que específicamente se mantiene neutral y no le interesa si en el dominio público existen conflictos. Si la mayoría en determinados momentos se puede apropiar del dominio público y, por ejemplo, en los edificios públicos, dado que es un acervo cultural o es la voluntad, digamos, consolidada del pueblo, existe un crucifijo o existe una estrella de David en un espacio público. Y por último, existe el autoritarismo irreligioso, con fórmulas que han ido desde la separación del Estado con la Iglesia, no solamente con la Iglesia Católica, como bien se ha explicado acá, sino tenemos el caso del secularismo, digamos, diría yo, vigoroso de Atatürk en Turquía, digamos, que ha sido parte de un planteamiento, una fórmula de estrategia de consolidar la unión nacional. En este contexto, entonces, digo, hago una pequeña digresión para enfatizar esto, a ver si puedo ser claro. Piensen ustedes en términos teóricos que constitución, ¿sí?, política y secularismo es una relación necesaria, anancástica. Es decir, es parte del proceso que hemos vivido y que se ha vuelto ecuménico. Es un proceso donde el fenómeno de lo político necesariamente ha devenido en el desarrollo del constitucionalismo insisto, con la categoría del secularismo. Ahora bien, en mi tesis yo hablo de un triángulo de 4 lados y digo que ese es el desafío que existe. El Estado constitucional, en esa tensión inevitable entre libertad negativa y libertad positiva, ¿sí?, entre demandas de libertad religiosa, ha tenido dos vertientes fundamentales como estrategias de diseño constitucional. Por un lado, una más liberal, que tiene que ver con estos principios de libertad negativa y se reconoce a partir de la imposición del principio de neutralidad. Esa se observa desde mi punto de vista en el constitucionalismo norteamericano. Y hay otra vertiente que es más republicana, que tiene más que ver con el autogobierno y que contrapone contingentemente, no necesariamente el laicismo, que bien explicó el profesor Guglielmi, que es una tendencia ideológica, una pulsión para llevar más laicidad a la sociedad. En esa vertiente, nosotros incluso podemos analizar algunos textos que recomiendo, mejores que el mío seguramente, por ejemplo, un texto de Ruthie Teitel, una conocida profesora de la Universidad de Nueva York, donde habla de democracias militantes, que tiene que ver también con la experiencia histórica de Europa, donde, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad religiosa tienen otras cortapisas, otras restricciones que no existen en Estados Unidos. Piensen ustedes, casos para contraponer, las restricciones a la libertad de expresión con relación, por ejemplo, al humor, las caricaturas del profeta, lo que pasó con Charlie Hebdo. Piensen ustedes la propensión a restricciones a la libertad de expresión con relación al negacionismo, con quienes niegan el holocausto del pueblo judío o armenio. En Francia también hay muchísimos casos, jurisprudencia. Eso es impensable en la tradición norteamericana, donde me parece que la idea de la neutralidad del Estado, esta idea de wall of separation,
la idea de que lo privado y lo público es mucho más nítida, en principio impide al Estado interferir con la libertad de expresión y la libertad religiosa. Y aparte, como bien también señaló el profesor Palazzo, existe una tradición de disidentes religiosos que conforman un mosaico que a menudo no se advierte, digamos, estigmatizando a la sociedad norteamericana, una sociedad mercantil, la profunda religiosidad que existe en ese país también, ¿sí? En consecuencia, casos como el Skokie Case o muchos conflictos que se han dado en Estados Unidos, casos muy interesantes, tienen como eje central en este contexto, insisto, constitución política, dentro del orden secular, el principio de neutralidad. El principio de neutralidad. Otro caso que puedo citar, para que veamos que las soluciones aquí son lábiles y a menudo no son del todo consistentes. Y para eso puede servir un poco estas reflexiones. De la Corte Europea de Derechos Humanos, en base al artículo 10 de la Carta, famoso caso Kokinakis, que muchos de ustedes deben conocer, donde tiene una actitud muy liberal, muy defensora de los derechos de las libertades de las minorías religiosas. Pero en Dugroux versus France, unos años después, utilizando precisamente el artículo 10, se rescata el orden público, ¿sí? Y en alguna manera se restringe o se avala las sanciones disciplinarias que en Francia se le da a una alumna musulmana que quiere concurrir a la clase de gimnasia usando la burka. ¿Se dan cuenta? O el caso de los crucifijos en Padova. El caso de los crucifijos en Padova, donde hay una solución muy interesante, hay un texto también que yo cito y que les pueden llegar a llamar vuestra atención, de una profesora Urbinati, donde incluso llega a hablar que estamos en un tiempo postsecular y donde la solución del tribunal administrativo de la región de Padua, del Véneto, dice que hay que mantener el crucifijo, pero fíjense las razones. Yo diría más que postsecular, posreligioso, porque dice que el símbolo, fíjense, dándole razón lo que estaba haciendo el contenido del símbolo, el símbolo no es un símbolo sagrado, es un símbolo cultural y que tiene connotaciones de paz, de convivencia. Entonces, evidentemente, insisto, estas categorías pueden ayudar, me parece, para que podamos tener una lectura más cabal y distinguir a menudo, porque nos interesa el derecho comparado, cuando importamos precedentes, las diferentes tradiciones. En Estados Unidos, caso paradigmático, el caso Schempp, de Ellery Schempp, no sé, ustedes a lo mejor lo conocen, un caso de lectura de la Biblia, de Bible Reading, donde dos chicos fueron a ver a la ACLU, a estas organizaciones defensores, ONG que defienden los derechos civiles, porque por una ley del estado de Pensilvania obligaban a los chicos a leer la Biblia. Y ellos tenían compañeros judíos, ellos eran cristianos, que se sentían muy molestos, mortificados, aun cuando se les permitía salir del curso o leer la Torá. Y esos chicos, avarados por el padre, llegaron a los casos más reconocidos en la historia de Estados Unidos, donde precisamente se planteó la inconstitucionalidad de la ley de Pensilvania. Pero piensen ustedes el otro costado, la formación religiosa, algo que nos sucede a nosotros, incluso a quienes no tenemos convicciones religiosas, es muy importante en la formación moral de sujetos que tengan dignidad moral. Y desde una perspectiva, insisto, más republicana, el hecho que las mayorías pretendan, en condiciones, por supuesto, de respeto e igualdad para los distintos credos, incorporar la discusión, el debate de valores o de cuestiones metafísicas, bueno, algunos no estaremos de acuerdo, pero es perfectamente atendible. Y eso, sin embargo, me parece que a menudo la discusión corre por andariveles subterráneos. En el texto mío, yo también he hecho un pequeño acápite, una digresión analítica en el caso de la India. Porque en el caso de la India llama la atención fundamentalmente porque existen, ¿sí?, tres alternativas o tres perspectivas diversas. Y de hecho, en términos políticos, también haciendo un paralelismo con la presentación del profesor Palazzo, la sanción de la Constitución del año 46 al 49
estuvo bloqueada durante mucho tiempo precisamente por la fórmula del preámbulo. Si se invocaba a Dios o era nosotros el pueblo, los representantes del pueblo, como dice la Constitución norteamericana y la mayoría de las constituciones, escritas del país, de los diversos países que nosotros reconocemos. Entonces, invocamos a Dios y la fórmula que triunfa, una fórmula secular, es una fórmula también políticamente sesgada, porque una cosa es el nacionalismo hindú. En la India, ustedes saben, hay más de 800 millones de indios. El hinduismo es la religión. Hay 800 millones de indios, de los cuales, más de 1.200 millones de indios, de los cuales 800 son hindúes. Pero hay centenares de religiones, de idiomas, una gran diversidad. Y el mayoritarismo hindú pretendía, como parte del carácter nacional, imponer el hinduismo como religión oficial. El secularismo, el nacionalismo hindú, el secularismo de Nehru es distinto también al nacionalismo de Gandhi, porque Gandhi entendía, como entienden muchos cristianos, recién también nos lo contaba en el análisis que planteaba el doctor Palazzo sobre los orígenes del cristianismo, en dar del César lo que es del César y de Dios lo que es de Dios, es la misma intuición la que plantea Gandhi, diciendo que nuestros principios son de absoluta tolerancia y de respeto. Mientras que, por supuesto, Nehru no. Nehru tiene una visión secular absoluta e irreligiosa, aún sí sosteniendo el respeto a las distintas y diversas, los diversos cultos. Bueno, tengo que cumplir con el tiempo que se me ha asignado y voy a cerrar mi exposición tratando de remarcar tres cosas. En primer lugar, que yo diría más que conclusiones, son desafíos a los que nos interesan estos temas. En primer lugar, comprender que hoy existe otro aditamento, que tiene que ver con otro temple, con otra comprensión de la realidad, del mundo conflictivo y diverso en el que nos toca vivir, en el cual las personas que debemos y que tenemos enfrente, que piensan distinto que nosotros, que pueden tener una religión o no tener religión, no son sujetos simplemente que debemos respetar. Si no, presten atención, son personas que a lo mejor debemos protegernos. Y esto suena dura, pero es así. Acaban de comentarme el colega que en Francia una persona entró a un museo con un cuchillo y hemos sabido que han entrado a discotecas con ametralladoras. Entonces ese es un problema del fanatismo que no es propiedad de los musulmanes, por supuesto que no. Hay muchos católicos que también son fanáticos. Entonces, en los últimos renglones o los últimos párrafos del texto que yo he escrito, yo llamo la atención, y por supuesto reivindico a Ernesto Bobbio, sobre el problema del fundamentalismo. Recuerden ustedes lo que dijo el profesor Bovero cuando decía el fundamentalismo tiene una vertiente integrista, otra fundamentalista y otra fanática. Y los fanáticos son sujetos con los que uno no puede hablar. Un fanático, a menudo, si es un hombre de fe, la fe ciega, y cuando una persona está ciega no ve. Sin embargo, los fundamentos políticos que supone una comunidad democrática basada en el autogobierno, supone respeto también a esos sujetos, pero también la protección de esos sujetos. Entonces, con esto termino y le agradezco la tolerancia. Yo diría que en ese triángulo de tres lados, si utilizamos la imaginación, podemos tener en vez de un triángulo un poliedro, un tetraedro, y pensar cómo encastramos ese cuarto plano, ¿sí?, que tiene dos alternativas. Quienes sean liberales filosóficamente tienen que tratar de llevar coherencia y tratar de desarrollar coherentemente el principio de neutralidad, y quienes somos más republicanos, entender que la máxima de no dominación como principio y garantía de las libertades positivas, también que las negativas, supone, desde mi punto de vista, acendrar el laicismo. Muchísimas gracias.
Bueno, en mi condición de vicepresidente, tengo el honor de presentar al profesor Víctor Alejandro Wong Meraz, que es un profesor mexicano de la Universidad Autónoma del Estado de México, y quien va a presentarnos el tema Estado laico como principio político fundamental en México y límite a la reforma constitucional. Profesor. Muchas gracias, profesor. Primero que nada, agradecer a todos los organizadores, algunos también formamos parte de la organización, agradecer a todos los que han hecho un gran esfuerzo de venir de distintas latitudes. No es fácil en estos momentos de crisis políticas, crisis económicas, venir desde tan lejos y estar aquí celebrando una constitución que es paradigmática en el mundo constitucional, que es nuestra constitución de 1917, la más longeva de nuestra región, de Latinoamérica, y de importantes aportaciones que ha tenido en cuestión de los derechos sociales. Entonces, venir a festejar esta constitución, bueno, como mexicano, le doy las gracias a todos los que están aquí, y esperemos que esta constitución siga dando, creo que todavía tiene mucho que dar. Ha sido una constitución que ha permitido la paz social en este país, que lamentablemente en otras partes de la región, en estos 100 años no han logrado otros textos constitucionales. Bueno, hablar ya al final, pues muchas veces el problema que tiene uno es que ya lo que uno quería decir, pues ya lo dijeron, pero vamos a tratar de darle ciertos matices. Mi tema es el Estado laico como principio político fundamental en México y límite a la reforma constitucional. Voy a tocar ciertos temas desde la teocracia al Estado moderno, que ya el profesor Palazzo ha hecho una excelente presentación, breve explicación sobre el origen de la tolerancia religiosa y del Estado laico, que ya también aquí el profesor Riverida ha hecho también una excelente participación, y la Constitución como expresión del poder constituyente. Para luego entrar, no podemos analizar la reforma constitucional si no es desde la perspectiva del poder constituyente y dejar en claro que la reforma constitucional es un poder constituido. Como tal, si es constituido, limitado. Y si ¿cuáles van a ser estos límites? Pues bueno, precisamente los principios políticos. Y en mi tesis, es muy importante limitar a la reforma constitucional, porque si no logro limitar a la reforma constitucional, no puedo limitar a la mutación constitucional, que es uno de los temas que hoy en día tenemos que empezar a analizar, de los distintos tipos de mutaciones donde pueden ir en contra de los principios políticos. ¿Sí? Como bien decía mi compañero Palazzo, en la Biblia se encuentra este principio: hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y bien, hacía mención sobre la epístola de San Pablo a los romanos: todo poder viene de Dios. Y creo que la teocracia más, y en la historia, pues prevaleció más este principio de todo poder viene de Dios. Y bueno, toda la Edad Media fue la forma en que se llevaron los estados. La posibilidad, ya había hecho referencia aquí mi compañero Riveri de Hobbes. Yo creo que antes de Hobbes, la gran aportación del florentino Nicolás Maquiavelo sobre romper con esa teocracia, es decir, hay que dejar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no hay que mezclar. O sea, el Estado no viene siendo creación de Dios, viene siendo creación de nosotros, las personas, ¿sí? Que rompe con esa teocracia, pero que lamentablemente 50 años después, Jean Bodin pues regresa con su teoría de el poder absoluto y perpetuo de dictar la ley, al momento que describe al soberano, pero no es absolutista. Dice, está el príncipe
está limitado por la voluntad de Dios. Y pues vamos a llegar a este planteamiento de la teoría contractualista o la teoría de la institucionalización del poder, que buscan dos principios totalmente ajenos. Uno, mientras el principio democrático con la teoría contractualista representada por Hobbes, Locke y Rousseau, la otra teoría de la institucionalización del poder, que es de Montesquieu y de Constant, más controlar el poder. Y ahí estamos hablando ya de la idea de un poder constituyente que va a plasmar la realidad de una sociedad. Y ahí es donde se van a integrar los principios políticos. En México, y ahora voy a meterme un poco a la cuestión mexicana, ya los compañeros han hecho una brillante exposición de distintas regiones, y pues bueno, al ser yo de México, pues voy a tratar de mencionar ciertos datos importantes. Por ejemplo, el primer texto constitucional mexicano, la Constitución de 1824, estableció una cláusula pétrea o cláusulas de intangibilidad en el artículo 3º, donde decía que la nación mexicana tiene como religión la católica, apostólica y romana, y no podrá ser sujeta de modificación. Como ustedes saben, el primer presidente de México utilizó un seudónimo como Guadalupe Victoria. Su nombre no era Guadalupe Victoria, era Miguel Fernández Félix, y él toma este nombre porque la primera bandera de México fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Al momento que triunfa la independencia, ¿sí?, él tomaba esa idea del triunfo de la Virgen Morena. ¿Cuál fue la realidad de México en el siglo XIX? Y creo que por eso hacía referencia el maestro Palazzo. En México sí hemos sido mucho más radicales en estas situaciones del Estado laico. ¿Pero por qué? Porque la historia sí nos lo exigió. No ha sido, desde el siglo XIX a nuestras fechas, no ha sido una relación muy suave entre el Estado y la Iglesia. Hemos tenido dos movimientos armados que han arrojado mucha sangre en la historia de México: la Guerra de Reforma, ¿sí?, y la Guerra Cristera. Entonces no era una separación del Estado y la Iglesia, sino era una supremacía del Estado sobre la Iglesia, ¿sí? Hasta las recientes reformas, unas en 1992, ¿sí?, otras, la del 2012, ¿sí?, en la cual nuestro texto constitucional desde 1857 y la de 1917 hablaba sobre los principios políticos. Decía que México es una república representativa, democrática y federal, y ahora en el 2012 se le ha agregado laica, ¿sí? Creo que se hizo más con la intención de introducir otros valores en otro texto del mexicano, pero bueno, hemos tenido situaciones complicadas. México no tenía relaciones con el Vaticano hasta los años 70 del siglo pasado, ¿sí? Porque, bueno, como dato curioso, la Iglesia Católica excomulgó a Miguel Hidalgo, ¿sí?, el padre de la patria. El primer acercamiento que se da entre México y el Vaticano, ¿sí?, se da en el 78 con la primera visita de Juan Pablo II con el presidente José López Portillo, haciendo valer la idea del Estado laico. No viene como un líder religioso, sino viene como un líder de un Estado. La crítica fuerte que se da en la última visita del Juan Pablo II es cuando hace la visita en el 2002, y el presidente es Vicente Fox, donde el presidente Fox, al recibirlo, se inclina y besa el anillo de Juan Pablo II, pero hay que recordar, no viene como líder religioso, viene como líder del Estado del Vaticano. Entonces, para un sector importante de la población, lo sentimos como una ofensa, una inclinación
de un jefe de Estado a otro jefe de Estado. ¿Sí? Entonces, no, hoy en día, hablar de esto del Estado laico como principio político, que es lo que mi idea, bueno, pues precisamente los principios políticos son por la historia que ha tenido cada país. Yo digo, en el siglo XIX, la Iglesia Católica era dueña de más de la mitad del territorio nacional. Más de la mitad, y no somos un país pequeño. Sí. Se hizo las reformas, incluso hasta el 1992, la Iglesia Católica no podía poseer, bueno, ninguna iglesia, perdón, no podía poseer ningún bien. ¿Sí? No podía darse educación religiosa en los planteles educativos. Con las reformas del 92 hemos sido más lejos. Pero ¿cuál es el problema también? Que si bien estamos diciendo que hay un estado de supremacía sobre las distintas iglesias, bueno, pues existen políticos que no tienen muy claro esa situación. Ya dije el caso del presidente Fox. Hemos tenido a varios gobernadores que encomiendan sus gobiernos a Dios, ¿sí? Incluso un exgobernador de Jalisco, uno de los estados más importantes, donde ha financiado, ¿sí?, proyectos de la Iglesia Católica. Lo decía ahorita platicando con los compañeros, bueno, pues el antecedente de la exalcaldesa de Monterrey, que le ofreció las llaves a Dios. Lo dejamos en una zona medio de burla, que pues bueno, cuando vino Obama había una seguridad total. Digo, bueno, yo no sé cuál va a ser la seguridad que vaya a haber cuando venga Dios a recoger esas llaves. O sea, puede ser bastante complicado de logística. ¿Sí? Entonces, ¿por qué recalcar la idea de un principio político? Porque yo manejo la teoría de la reforma constitucional como un poder constituido, ¿sí? Y si es constituido, es limitado. ¿Y cuáles van a ser esos límites? En México, nuestro texto constitucional no contiene cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad. Entonces, para algunos positivistas dicen, bueno, puedes modificar ¿qué? Pues lo que sea. No, yo sí soy defensor de los límites implícitos materiales a la reforma constitucional. Y entre esas vamos a plasmar precisamente lo del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Los derechos fundamentales y división de poderes son un límite a la reforma. Los derechos fundamentales y humanos deben de ser un límite a la reforma constitucional, no en el sentido de restringirlos, perdón, en el sentido de restringirlos, pero sí se pueden ampliar, como se han venido dando todas estas modificaciones. ¿Sí? Entonces, y el Estado laico, si está plasmado en esta Constitución como principio, es por una historia que hemos tenido. La situación y lo que me preocupa no es en tanto a la reforma constitucional, que a través de la reforma constitucional se atente contra estos principios o contra los derechos, ¿sí? Es más en relación a las mutaciones constitucionales, ¿sí? Siguiendo la tipología de mutaciones constitucionales hechas por Hu Daolin, ¿sí? Donde con prácticas que van en contra de la Constitución, prácticas políticas. Las mutaciones son realidades políticas. Lo estamos viendo en México constantemente con estos políticos, ¿sí? Y con la interpretación constitucional. La interpretación constitucional que puedan llevar a cabo el juez constitucional, ¿sí? Donde está resolviendo casos, ¿sí? O le están llevando casos en cuestión de vulneración a derechos. Todo lo relacionado al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la adopción, al aborto, a la eutanasia. Mi temor es que resuelvan desde su perspectiva religiosa y no como juzgadores, ¿sí? Entonces, por eso quiero hacer hincapié
que el Estado laico no es nada más un límite a la reforma, sino también precisamente a la mutación y a este tipo de interpretación constitucional. Y si se atentara contra eso, podemos decir, ¿una mutación es una violación a la Constitución? Yo creo que no. Las mutaciones son necesarias porque la Constitución no puede estar al mismo ritmo de las nuevas realidades. El que pretendamos modificar todas las realidades que se están dando es imposible. La normatividad no puede ir a la misma velocidad de lo político. Sí, por eso hay que entender estas mutaciones. Pero ya cuando son atentados directos a estos principios, no creo que sean mutaciones. Creo que sí son violaciones a la Constitución. Sí. Y donde hoy en día, lamentablemente, algunos líderes religiosos, ¿sí?, constantemente están participando en política, y siendo que en México hay una provisión expresa en la Constitución donde los líderes de las órdenes religiosas no pueden participar en políticas. E incluso han estado desafiando al Estado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, precisamente en ese tenor he tratado mi comunicación. Y como no puede ser de otra manera en este festejo del centenario de la Constitución, hablar de un defensor incansable del Estado laico como fue el maestro Jorge Carpizo, ¿sí?, que él desde la perspectiva de los derechos humanos y de la democracia encaminó muchas de sus fuerzas haciendo referencia al maestro, al doctor, al profesor de muchos de nosotros. Cuando el profesor Armin von Boktandi en una de sus disertaciones dijo que el respeto de los derechos humanos se cimienta sobre las espaldas de gigantes, haciendo colación a esas palabras del profesor Boktandi, digo yo, el respeto, ¿sí?, la difusión y la protección de los derechos fundamentales y derechos humanos se da por gigantes, a pasos cortos. Pero la vulneración, la violación y el desconocimiento de los mismos se da por enanos a pasos agigantados. Y muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde. Muchas gracias. Bueno, para dar oportunidad a que se puedan, si quieren, 5 minutos de preguntas y respuestas, o para que tengan oportunidad. Comentario. La verdad que es muy interesante. Recién publicaba Facebook, escuchando a otros, siempre se puede. La verdad es que es muy interesante cambiar las posiciones de información. Gracias por venir. Los agradecemos a nosotros por nuestra participación. Comentario de los palacios son provinciales. Yo vengo a tratar la referencia a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de la hace 20 años. Pero para señalar justamente que en orden al preámbulo de la Constitución porteña, ese preámbulo no fue debatido en el seno de la Convención, porque presidió la Convención sobre si había que hacer referencia o no a todos. Yo que no soy precisamente practicante de la religión católica, en la que he nacido en una familia porteña católica, pero muchos padres son su casamiento civil en el año 56, 57. No puede negarse la influencia de los ambientes religiosos de los porteños, que es al mismo tiempo la sociedad general, que es además una sociedad porteña, está en el pueblo, por lo tanto, hay influencia, van y vienen, recibiendo. Entonces,
por un lado estaba quien sostenía la negación de un religioso, quienes consideraban que debía constitucionarse su seguir en la república y evitarse la presencia de derecho. Dentro de ahí, en otro punto, por eso el preámbulo no fue objeto de la asamblea, se aprobó por unanimidad de las instituciones sin su lectura siquiera, para evitar que se abriera el debate. Y se encontró una fórmula que dice, invocando la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia. Ordenamos, decretamos, etcétera, etcétera. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias. Bueno.